Chile. El ISP, el Instituto de Salud Pública, aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio Sinovac. En nuestro país, la Universidad Católica lidera los ensayos clínicos de esa dosis y para conversar justamente de este tema, tomamos contacto con el rector de esa casa de estudios, Ignacio Sánchez, a quien ya vemos en pantalla. Rector, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Gracias a ustedes por esta conversación. Rector, conocemos más en detalle la vacuna Pfizer, ya que fue la primera que se aprobó y ya se está implementando en nuestro país. Por eso siempre se la compara con la vacuna Sinovac. De los estudios que ha realizado la Universidad Católica, los ensayos clínicos, la investigación, y usted como doctor que es, ¿cuánto puede asegurar que la vacuna Sinovac es segura para inocularla en nuestro país? Bueno, Nicolás, gracias por esa pregunta. Nosotros tenemos todos los datos científicos de la literatura internacional y nuestra experiencia en este protocolo fase clínica 3, que la vacuna de Sinovac es una vacuna tradicional a virus muerto, como hay muchas otras vacunas para otras enfermedades. Tanto en nuestra experiencia como en la experiencia internacional ha demostrado ser una vacuna muy segura, libre de efectos adversos de importancia. Es una vacuna que se puede manejar y transportar muy fácilmente porque no requiere niveles extremos de temperatura ni de otra situación, y que ha demostrado en las pruebas clínicas realizadas en Turquía, en Indonesia, en China, en Brasil, y la misma respuesta que estamos teniendo en nuestro protocolo, que es una vacuna muy efectiva. Tenemos indicaciones de efectividad que van entre el 70 al 95%. Las informaciones de Brasil del 50% de efectividad era más bien en población que hacía una enfermedad muy leve. Por lo tanto, lo que yo me quedaría es que Sinovac es una vacuna que protege muy bien, particularmente de infecciones graves y moderadas, que es segura, que es fácil de administrar. Y tenemos la gran noticia de que el ISP la ha autorizado para su uso en Chile. Nosotros como Universidad Católica seguimos avanzando en nuestro protocolo y estamos dando información semanal al Ministerio de Salud para poder entregar esa información que está quizás todavía no completa en los grupos etarios mayores. Desde hace ya 6 semanas que estamos reclutando voluntarios mayores de 60 años. Por lo tanto, vamos a tener respuestas en las próximas semanas para poder entregar al Ministerio de Salud. En este momento el Ministerio la aprobó en menores de 60, pero probablemente en las próximas semanas con mayor información podrán volver a analizar ese tema. Es por eso que no se decidió implementarla para mayores de 60 años, porque querían esperar a tener más información, no porque sea particularmente peligrosa para ese grupo etario. No, por supuesto. En la fundamentación de las personas que prefirieron no apoyar fue por falta de información en los grupos etarios mayores. Tenemos información internacional en Indonesia, en otros países se ha puesto en población mayor, pero ciertamente la información desde Chile, que estamos conduciendo nosotros con un consorcio de universidades en la región metropolitana y también en regiones, nos va a servir para dar esa mayor información. Creo, Nicolás, que esto habla de dos cosas. Primero, de un Instituto de Salud Pública muy riguroso, muy estricto en evaluar toda la información antes de dar una opinión definitiva. Segundo, en el hecho de que se esté realizando información científica en nuestro país con voluntarios que están en nuestro país, y nosotros podemos ver respuesta inmunológica, podemos ver nivel de anticuerpos, podemos ver la eficacia de la vacuna. Y tercero, cuando podemos tener esa información, vamos a tener un canal muy directo para entregar esa información tanto al ISP como al Ministerio de Salud. Eso habla de un protocolo que es robusto, que es muy serio, y de instituciones en el país que, lideradas por la Universidad Católica, podemos entregar ese aporte a la toma de decisiones de la autoridad. Rector,
para quienes no estamos para nada familiarizados cómo se desarrollan las vacunas, todos hemos ido aprendiendo a medida que se ha desarrollado esta crisis sanitaria. Cuando se habla de que la vacuna Pfizer tiene un 95, un poquito más de efectividad, en porcentaje, por supuesto. Y usted mencionaba las estadísticas de efectividad que se han medido en distintos países respecto a la de Sinovac. Hablaba de 70 para arriba, pero también hemos visto lo que ha sucedido en Brasil, 50%, o sea, también es la cifra que yo tenía en mente. Las personas pueden decir, a ver, obviamente yo voy a querer inocularme con la que es 95% efectiva, no la que tiene menos porcentaje de efectividad. ¿Está bien ese análisis, obviamente desde el punto de vista ciudadano, que uno hace más alejado del conocimiento científico más riguroso? ¿O usted diría que, independiente de que los porcentajes de efectividad son distintos de acuerdo a los ensayos, en realidad ambas vacunas son igual de buenas? Mire, ambas vacunas son efectivas y están indicadas. Ahora, los valores de 95, 70 o más de 50 va a depender también de cuál es la población que se enroló en determinado estudio y qué es lo que estamos preveniendo. Por ejemplo, yo le puedo decir que la información de Brasil se previene con Sinovac la hospitalización, la enfermedad grave, la conexión a ventilación mecánica en más del 95% de los casos. Ahora, no se previene tan altamente como este porcentaje los síntomas leves, los síntomas que todos conocemos, personas que han estado en contacto con el virus y han reaccionado como un resfrío moderado. No siempre el virus produce enfermedad grave, la enfermedad grave la produce en población de más riesgo. Entonces, creo que para poner en consideración una verdadera como tabla de efectividad entre vacunas unas y otras, hay muchos elementos que tienen que ver con los protocolos que se usaron para prevenir. Lo que me parece que es importante es que toda vacuna que esté autorizada en nuestro país, autorizada en países que tengan, digamos, agencias evaluadoras rigurosas, podemos tener confianza en ella. De otra manera, en Chile no estaría autorizada una vacuna si es que no tiene la efectividad necesaria. Por otra parte, Nicolás, tenemos temas de accesibilidad. Si tenemos una gran cantidad de vacunas de un tipo y mucho menos de otros, tenemos que decir, bueno, ¿a quiénes vamos a vacunar con una? ¿A quiénes vamos a reservar la vacuna con otra? Usted sabe que la vacunación masiva en Chile significa ojalá vacunar al 80% de la población de 18 años hacia arriba, y eso requiere que no solamente confiemos en una vacuna, sino que, como lo ha hecho el Ministerio de Salud, hacer convenios con varios preparados de vacunas para tener distintos preparados para distintas poblaciones. ¿Cree usted que se podría dar ese dilema que grupos, o sea, población civil, distintas organizaciones digan, no, a estas personas vacúnenla con Pfizer, a estas otras personas vacúnenla con Sinovac, o incluso las mismas personas pueden decir, oigan, yo quiero esto? ¿Cree usted que se puede dar ese dilema? Se puede dar, pero la verdad es que cuando estamos hablando de vacunar a más de 10 millones de personas, es la autoridad sanitaria la que tiene que definir qué vacuna recibe cada grupo, y somos los ciudadanos que tenemos que acatar esa decisión. No debe haber espacio a elección, entonces. Es que es muy difícil que tengamos espacio a elección porque las vacunas son restringidas. Mira, hasta ahora han llegado menos de 100.000 dosis en total. Se espera que Sinovac lleguen varios millones de dosis las próximas semanas. Y vamos a ver de aquí a marzo, abril, cuántos preparados de vacuna y en qué cantidad llegan. Pero en toda vacunación por pandemia es la autoridad sanitaria en nuestro país y en cualquier país del mundo que define qué vacuna va a recibir cada grupo etario. No es que uno vaya a elegir cuál quiere ponerse, porque tenemos que tener un plan nacional que sea riguroso, que esté ordenado y que vaya, quizás esto es lo más importante, que vaya vacunando según prioridades. Aquí muchas personas piensan que uno puede ponerse por el lado, saltarse la fila. No, eso no se puede. La autoridad sanitaria tendrá que decir que en primer lugar es las personas que están trabajando en la unidad de cuidado intensivo, en segundo lugar serán el personal de salud que está en otras áreas, en urgencia, por ejemplo, y después tendremos a los adultos mayores, a la gente con enfermedades de base, y cada uno de ellos va a tener asignada
la vacuna por la autoridad central, que básicamente es el Ministerio de Salud. Rector, de los números respecto a las dosis que van a llegar próximamente, se habla de que 2 millones de dosis de Sinovac a fin de mes, 10 millones de dosis de Sinovac durante el primer semestre, 20 millones de dosis anuales por los próximos 3 años. Pero respecto a los meses inmediatos, ¿cree usted que la capacidad instalada, la infraestructura vacunatoria de nuestro país, recibiendo esas dosis, va a ser capaz de inocular tan masivamente a la población chilena como es la meta que se ha establecido por parte del gobierno? O sea, yo creo que, por supuesto que es un plan exigente, pero yo pienso que vacunar a cerca de 5 millones de personas durante el primer semestre es posible de hacer. Por supuesto que esta vacunación es más compleja que lo que ha hecho el Ministerio anualmente de vacunar a 4 o 5 millones de ciudadanos para influenza. Piense usted que cuando se vacuna contra influenza no estamos en el pic de influenza, no es problema juntar personas en el mismo lugar. Hoy día, vacunando contra coronavirus, por supuesto que hay que tener muchas precauciones, hay que ir a vacunar a los hogares donde están adultos mayores, hay que evitar que personas se aglomeren en centros vacunatorios, probablemente hay que hacer mucha vacunación domiciliaria o hay que buscar los espacios más adecuados para realizar esta vacunación. Sin embargo, creo que en Chile tenemos una larga historia de un plan nacional de vacunación, una infraestructura logística apropiada. Por lo tanto, yo tengo mucha confianza de que bien organizado en el primer semestre se puede vacunar al grupo de mayor riesgo que se ha definido cercano a las 5 millones de personas. Eso sería muy importante para disminuir en forma muy significativa tanto la enfermedad grave como la mortalidad. Sí, y eso es muy importante también, que esta vacuna, a diferencia de la de Pfizer, no necesita tanta temperatura bajo cero para poder ser trasladada. Eso alivia mucho la infraestructura para el transporte. Ahora, el encargado de Sinovac en nuestro país hablaba de que esta vacuna también, el beneficio que tiene es que tiene cero conversión. Por favor, cuéntenos qué es eso. Bueno, la cero conversión es la capacidad de generar anticuerpos y de durar la inmunidad de cada una de las personas. Toda esta seroconversión tenemos que verla en el tiempo. Piensa usted, Nicolás, que hace un año, en enero del año 2020, no había ningún desarrollo, ni siquiera incipiente, en ninguna parte del mundo sobre vacunas contra coronavirus. Esto parte, por supuesto, entre febrero y marzo, cuando comienza a estar muy activa la enfermedad. Por lo tanto, recién se están vacunando en Chile hace 2 o 3 semanas, en el mundo hace menos de un mes, y tenemos que ver cuánto tiempo dura la protección con cada una de estas vacunas. Nosotros pensamos que esta vacunación, que hay que, en el caso de Sinovac, por ejemplo, se ponen 2 dosis con 2 semanas de separación, pero lo más probable es que haya que repetirla anualmente, pero todas esas son suposiciones, probabilidades, porque no hay un seguimiento de cuánto le duran los anticuerpos a un sujeto vacunado en el largo plazo, porque ese largo plazo no ha existido todavía. Entonces, estudios de seguimiento, tanto de vacunas Sinovac, Pfizer y todas las demás, se tienen que estar realizando en distintas partes del mundo para poder tener el conocimiento de qué ocurre con la producción de anticuerpos. Por otra parte, usted bien conoce que han habido mutaciones. Está la de Gran Bretaña, una de Sudáfrica, se piensa ahora que en Brasil puede haber una mutación. Y entonces, ¿cómo reaccionan las distintas vacunas contra esas mutaciones? Conocemos que Sinovac tiene una buena respuesta inmunológica a pesar de que hayan la mutación, por ejemplo, de Gran Bretaña. Pero tenemos que ver qué pasa con las otras y qué pasa si ocurren otras mutaciones. Todo esto lo estamos aprendiendo en el transcurso de estos meses y por lo tanto hay mucha información que primero hay que procesarla científicamente de manera muy rigurosa. Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, gracias por conversar con CNN Chile. Buenas tardes. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes.